Ahora que nos vamos acercando ya a la Pascua, venimos poniéndonos a tono en ello con los mensajes que venimos escuchando. Por ejemplo, ahorita el sermoncillo que nos decía que tenemos que hacer esa auditoría personal, que a veces cuesta más trabajo hacer esa auditoría personal que si a uno lo auditan. A lo mejor, por ejemplo, si yo le dijera a mi esposa, oye, dime en qué estoy mal, me lo podría enumerar uno por uno, ¿verdad? En las partes buenas, en las partes malas. Pero cuando nos toca, nos corresponde a nosotros hacerlo, esa autoevaluación, a veces es un poquito difícil, o a veces decimos, no estamos bien en esto, cuando en la realidad a veces fallamos. Pero le digo, bueno, venimos escuchando todos estos mensajes que nos van poniendo a tono para esta temporada que se acerca. Pero hoy vamos a ver otro tema que también tenemos que recordar, que también es importante. Yo tengo varias preguntas que hacer. Ahora no nada más es una, sino son muchas. Yo creo que también suman a lo que nos mencionaba el señor David Luján, pero son un tanto diferentes, sino ya es para un tema en específico que quiero que hoy veamos, ¿sí? La primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo se tiene el acceso a Dios? ¿Qué es necesario para establecer y mantener una relación con Dios que finalmente resulte en la salvación? Otra pregunta que tengo es, ¿cómo obtuvo Abraham el acceso a Dios? ¿O qué se lo dio? ¿Qué le dio ese acceso a Dios? Otra pregunta que también tengo es, ¿nos tenemos que circuncidar para tener ese acceso a Dios? ¿Se han preguntado lo siguiente? ¿Cuántos sábados tiene que guardar usted para garantizar su salvación? ¿Cuántas Pascuas? ¿Cuántas fiestas de tabernáculos? ¿Cuántas fiestas de Pentecostés? No sé si lo habían pensado en eso. Y vamos a pensar en este ejemplo que tengo. ¿Qué pasaría si alguien se bautizara entre panes sin levadura y Pentecostés y después muriera en un accidente y nunca hubiera celebrado la Pascua? Piensa en esta respuesta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Otra pregunta que tengo ¿es necesario guardar la Pascua para ser salvo? ¿Cuántos sábados guardó el ladrón en la cruz? ¿Qué está en sus manos para lograr el acceso a Dios y la salvación? ¿Qué tantas cosas tiene que hacer para ganar la salvación? Si ven, todas las preguntas van enfocadas hacia ese acceso a Dios y hacia la salvación. Y ese podríamos poner como título de este sermón, el acceso a Dios y a la salvación. El ser humano a lo largo de la historia ha creado diferentes maneras para acercarse a Dios, pero lo único que ha logrado es distanciarse de Dios. Si nosotros echamos una mirada al pasado de la iglesia, vemos que conforme esta creció, se iban uniendo más personas. Algunas personas, lejos de quitar esa antigua manera de vivir, lo que trataron fue de adaptar la religión a su modo de vida. Y no solamente los gentiles hicieron esto, porque he escuchado comentarios de algunas personas, no en la iglesia, sino personas que no están en la iglesia, que vienen diciendo que la iglesia se desvió por todos los gentiles que llegaron. Pero cuando leemos las escrituras, podemos leer que aquellos israelitas que pasaron del judaísmo al cristianismo, también ellos llegaron a hacer unas adaptaciones. Ustedes lo pueden constatar en varias escrituras, varios pasajes de la Biblia, y quizás principalmente en la carta a los Gálatas, pero también ustedes lo pueden ver en el libro de Hechos, en otras escrituras, que también llegaron a hacer eso. Y es por eso nos vamos hoy a enfocar en esta carta a los Gálatas, para entender esta parte del acceso a Dios y la salvación. Como ustedes sabrán, o si no lo saben, Galacia estaba dividida en dos partes, en la parte norte y en la parte sur. Pablo, el apóstol Pablo, fue a predicar a la parte sur, donde era habitada por gentiles, y Pedro, el apóstol Pedro, fue a Galacia del norte, donde estaba habitada por israelitas. Y en la parte sur, a la que fue Pablo a predicar, era un área geográfica donde predominaba la mitología, el helenismo
y la filosofía de los estoicos. Esta filosofía de los estoicos era muy popular en esa área, y el estoicismo enfatizaba en el concepto de que la carne es mala y el espíritu es bueno. En el diccionario de Lamper habla acerca de que los estoicos sostenían que el hombre por sí solo, en el estado actual de su existencia, podría alcanzar la perfección. O sea, yo hoy en día, de acuerdo a esta filosofía, yo puedo alcanzar la perfección por mí mismo. No necesito más nada, yo tengo que hacer algunas cosas para alcanzar esa perfección. Y este era el concepto de los estoicos. Era un concepto de a través de penitencias y cuestiones de suficientes obras buenas para superar aquellas malas, se podía llegar a esa perfección. Sí, o sea, yo tenía que hacer muchas obras buenas para, por así decirlo, ir ocultando esas partes malas, y de todas formas yo podría llegar a la perfección. Este era el antecedente de aquellas personas que llegaron a la iglesia, de lo que venían arrastrando, ¿sí? Lo que venían aprendiendo, igual que nosotros. Yo, por ejemplo, yo cuando llegué, antes de llegar a la iglesia, pues yo estaba en otra religión, y uno viene arrastrando eso, pero tiene que ir aprendiendo y desaprendiendo. Como yo le digo, cuando uno llega a la iglesia tenemos que desaprender todas aquellas cosas y empezar a aprender las cosas correctamente conforme la Escritura nos marca. Y nosotros tuvimos que superar eso, y así también estas personas en Galacia tuvieron que superar esta parte que venían ellos que traían aprendida, y que una vez que llegaron a la iglesia pues lo tuvieron que desaprender. Aunque nosotros pensamos que esto ha desaparecido, y pudiera decir que alguno que estamos en otro tiempo, ustedes pueden ver que en las religiones de este mundo, aún en las llamadas cristianas, llegan a existir estas creencias de realizar buenas acciones para tener ese acceso a Dios y lograr la salvación. Porque esto pasa pues porque malinterpretan las escrituras. Pero también hoy en día hay personas que llegan a pensar en esto, pero de otra manera. Por ejemplo, bueno, quiero hacer buenas cosas, quiero ayudar aquí, quiero ayudar acá, pero lo hacen a veces por compensar esas partes que dejan de cumplir. Entonces voy a tratar de hacer más obras buenas para compensar aquellas que me faltan. Un ejemplo tal vez concreto que pudiéramos decir o que pudiéramos pensar es: hoy en día yo no pago diezmos, pero me pongo a hacer otras cosas, servir aquí, servir allá, hacer esto, hacer lo otro, y bueno, con eso creo que compenso esa parte que estoy fallando. Pero no es así. A fin de cuentas, yo, si no estoy pagando mis diezmos, estoy transgrediendo la ley, estoy transgrediendo la palabra de Dios, y aunque yo haga todas esas cosas buenas por ocultar las otras, sigo estando en pecado. Y ahí es también, ¿no?, una parte donde tenemos que examinarnos ahora que llega la Pascua, que no importa que guardemos tantas Pascuas, si nosotros estamos fallando en eso y seguimos en esa falta, si no hicimos ese ajuste de volver, de aplicar correctamente la palabra de Dios en nuestras vidas. En este caso, por ejemplo, si yo no estoy pagando mis diezmos y sigo año tras año celebrando la Pascua y año tras año sin dejar de pagar los diezmos, pues entonces ahí yo estoy equivocado, porque estoy pensando en esa parte que haciendo esas buenas obras, con eso voy a ocultar la otra parte que estoy fallando. Les digo, este es un ejemplo que podríamos tomar como esa parte de las buenas acciones, un poco del estoicismo. Pero también otras cosas que se tienden a hacer es seguir las prácticas judaicas o investigar si yo soy de sangre israelita para así ganar ese lugar en el pueblo de Dios. Digo, y esas prácticas judaicas, una vez hay personas que cuando hablan y me han preguntado, ¿pero ustedes también siguen haciendo los sacrificios? Y yo digo, no, o sea, es que hay que entender esa parte. Entonces también, digo, hay que recordar que Pablo advirtió sobre no seguir fábulas judaicas ni mandamientos de hombre, y ustedes lo pueden ver, vamos a esta escritura, en Tito capítulo 1, para que tengamos cuidado en esto. En Tito capítulo 1, versículo 14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
O sea, hay que tener cuidado de no caer en esta parte de pensar que porque sigo yo tradiciones judías voy a ganar ese acceso a Dios o lo voy a tener sin ningún problema o voy a obtener la salvación. Entonces hay que tener cuidado. Y vamos a ver unos puntos en el libro de Gálatas que abordan estos temas y comprender qué es lo que nos da ese acceso a Dios y a la salvación. Entonces, el problema que surgió en Galacia fue que era difícil para algunos aceptar que el acceso a Dios era simplemente, era simple. Y hoy en día, les digo, para muchos sigue siendo, y lo siguen viendo así, como que ¿a poco es tan simple tener ese acceso a Dios? Y hay otros que se van al otro extremo, no hacen nada y su argumento es de que Cristo lo hizo todo y entonces yo no tengo que hacer ya más nada que seguir mi vida y decir acepto a Cristo en mi corazón y se acabó y ya todo lo malo, pues no hay ningún problema porque Cristo ya lo hizo todo, ¿sí? Entonces no es de irse a un extremo de querer agregar más cosas de las que Dios puso para nosotros tener ese acceso a Dios y a la salvación, ni tampoco es no hacer nada porque pensamos que ya Cristo lo hizo todo. Entonces, veamos en Gálatas, que tiene varios conceptos que combinan ideas, los Gálatas tenían estos conceptos de que combinaban esas ideas y filosofías paganas con ciertas actitudes e ideas judías y luego pusieron esa capa de cristianismo y pues la gente tendía a aceptar esa mezcla de verdad y error. Había quienes decían a los Gálatas que si realmente querían garantizar y asegurarse ese acceso a Dios, tenían que preocuparse por otras cosas, ¿sí? Como les decía, hoy en día existe esta tendencia de algunas personas o grupos de agregar otras cosas más de lo que realmente la Biblia indica que debemos de guardar o que debemos de hacer. O para describirlo más rápido, agregan más de lo que Dios nos pide y lo que Dios dijo y de lo que Cristo puso, como lo dijo Cristo, atan cargas pesadas. Entonces, nosotros siguiendo estas instrucciones y sabiendo cómo debe de ser ese acceso a Dios, vamos a estudiarlo un poquito más para entender qué es lo que nos da ese acceso a Dios y qué es lo que nos da ese acceso a la salvación. Y empezamos, le digo, vamos a centrarnos en la carta a los Gálatas para entender un poco más esto. Y empecemos con la circuncisión física, que causó, ustedes saben, una gran revuelta, y hay que preguntarnos, ¿es necesaria la circuncisión para tener ese acceso a Dios? ¿Es necesario? Vamos nosotros al libro de Hechos, primeramente capítulo 21, para recordar el problema que surgió aquí cuando Pablo fue arrestado y resultó pues en el encarcelamiento romano, que alguien alborotó a la multitud acusando a Pablo que había llevado a dos gentiles y al templo, al atrio interior, donde se podían ofrecer los sacrificios. Como ustedes, esto causa una revuelta, donde después pues tienen que sacar hasta Pablo cargado para que las personas no le hagan daño. Aquí en capítulo 21, versículo 26, dice lo siguiente: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces que decían: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Sabemos aquí cómo lo acusaron de que había hecho esto, y continúa diciendo: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces
Llegando el tribuno, le aprendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender de nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Por la muchedumbre del pueblo venía dando gritos: muera. Si vemos, aquí se arma un gran alboroto, sea que porque había metido a unos griegos, y al final nosotros leyendo esto, nada más al único que agarraron fue a Pablo, ni siquiera agarraron a esas otras 2 personas que ellos decían que habían entrado, pero vemos que lo acusaban de haber metido al templo a 2 personas incircuncisas. Ahora vamos al libro de Gálatas, ahora sí, y vamos ahí a ver cómo se aborda este tema en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12 de Gálatas, capítulo 2, versículo 2 al 12, vamos a leer. Dice: pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí empieza a tratar Pablo ese tema de la circuncisión y dice que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Lo que hacen estas personas que habían entrado, como lo dice Pablo, es de que les decían: no, es que tienes que circuncidarte para tener ese acceso a Dios. Dice versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían cierta reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. ¿Ven? No le mencionaron a Pablo que les dijera que tenían que circuncidarse. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces vemos aquí cómo Pablo toma este tema y cómo nos va introduciendo a entender esta parte de la circuncisión. Pero si nosotros vemos aquí en Gálatas, vamos a adelantarnos al capítulo 3, versículo 6, aquí habla que hay que poner atención de qué es lo que le dio el acceso a Abraham a Dios. O sea, cómo tuvo ese acceso, esa comunicación, esa comunión Abraham con Dios. Vamos a ver si realmente fue por la circuncisión que tuvo ese acceso o no. Vamos a leer y dice capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si nosotros vemos, Abraham tuvo una relación con Dios antes de ser circuncidado. La circuncisión fue algo que se agregó como una señal externa del pacto que Dios hizo con Abraham. La relación de Abraham
o la relación que Abraham ya tenía con Dios se basaba a través de la fe, como también lo leímos aquí. La relación de Abraham con Dios fue a través de la fe y no fue a través de algo físico que tuvo que hacer primero Abraham para poder llegar a Dios. Dios le dio la circuncisión como una señal cuando Abraham tenía 99 años, si ustedes lo recuerdan. Dios había estado trabajando con él durante al menos 24 años antes del pacto, antes de la circuncisión. O sea, Abraham ya tenía una comunicación con Dios cuando tenía 75 años. Y esto lo podemos constatar en Gálatas capítulo 12. En Gálatas capítulo 12, versículo 1. Perdón, Génesis, perdón, estoy cruzando los cables. En Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Entonces vemos aquí que Abraham salió, él obedeció a Dios, él tuvo esa comunión con Dios cuando tenía 75 años. Vamos a otra escritura aquí en Romanos capítulo 4, que nos habla también un poco acerca de esto. En Romanos capítulo 4, Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Eterno no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo? ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Perdón, en la circuncisión o en la incircuncisión. No es la incircuncisión, sino en la incircuncisión. No es la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. O sea, vemos aquí que Romanos también nos habla de que Abraham tuvo esa relación con Dios siendo incircunciso, estando en una incircuncisión. Y vemos, nosotros podemos regresar a Génesis, no lo voy a leer, pero ustedes ven hasta el capítulo 17, que ahora sí que del capítulo 12 al capítulo 17 pasan 24 años, y aquí ya nosotros vemos cómo se lleva esa señal del pacto que se hace con la circuncisión. Hay que entender que con el paso del tiempo la circuncisión se veía como si fuera una cuestión de penitencia para esas buenas obras y para tener ese acceso a Dios. Cambiaron, ¿qué pasó? Pues que cambiaron el sentido, y Pablo no se opuso a la circuncisión desde el punto de vista físico, pero sí hizo él hincapié en que no era necesaria para tener ese acceso a Dios, y esa es la parte que nosotros debemos de entender.
que no es algo físico lo que nos ayuda a tener esa relación con el Padre, con Dios. Y aquí en Romanos capítulo 2, versículo 29, podemos también ir ahí para ver un poquito más de esto. Romanos capítulo 2, versículo 29, dice lo siguiente: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí entonces vemos que la circuncisión que realmente Dios quería era la del corazón, ¿sí? La del corazón, y lo podemos ver en otras partes, por ejemplo, aquí en Jeremías capítulo 4, versículo 4, Jeremías capítulo 4, versículo 4 también podemos encontrar, y para que veamos que no solamente en las escrituras del Nuevo Testamento, sino también en las escrituras hebreas, donde también hace mención acerca de esto. Dice Jeremías 4:4, circuncidaos al Eterno y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Sabemos aquí que aunque sí el pueblo se llegó a circuncidar como esa señal del pacto, a la que Dios le importaba era que tuvieran esa circuncisión del corazón, donde realmente esas leyes de Dios estuvieran grabadas en el corazón y la mente. Hay otra escritura también aquí en Jeremías capítulo 9, versículo 25. Jeremías 9:25 dice: he aquí vienen días, dice el Eterno, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y Moab, y a todos los acarreados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea, veamos aquí cómo es algo que recalca Dios, que no es algo físico, sino algo en el espiritual, algo en el corazón, que se tiene que llevar a cabo ese cambio para nosotros poder tener sí ese acceso a Dios. Entonces, con esto, con tan solamente esta parte, podemos entender que ese acceso a Dios no era por una circuncisión física. El acceso a Dios no se limita a esto o por esto. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en la misma carta a los Gálatas, vemos también que se aborda otro aspecto, y ahora el tema es acerca de las obras para que uno pueda tener ese acceso a Dios. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie se justificará. Y pues también por esto muchas personas dicen, bueno, es que no hay que guardar la ley, simplemente tenemos que creer. Pero vamos a ver y entender un poquito más aquí. No es que no tengamos que obedecer a Dios y solo vivir en pecado porque nos estamos justificando, no nos estamos justificando por las obras de la ley. Si nosotros avanzamos un poquito más, aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué son las obras de la ley? ¿Sí? Hay que entender realmente qué son las obras de la ley a las que se refiere aquí Pablo en Gálatas. Las obras de la ley son las labores impuestas por la ley, es el trabajo que se tiene que se tenía que hacer con este sistema de sacrificios, los rituales, los lavamientos y todas las labores que se llevaban a cabo se basaron en el hecho de que si uno había pecado, necesitaba recuperar ese acceso a Dios, el poder acercarse a Dios.
y cuando uno realizaba alguna de estas labores, en efecto reconocía, sí, su pecado, y si pecaba, entonces recordemos que si uno peca está bajo maldición, entonces si uno reconocía que había pecado, que estaba bajo maldición, y la forma de salir de esa maldición no es por la realización de los sacrificios rituales, ¿sí? Las obras de la ley hacen referencia a esas labores rituales impuestas por la ley como un ayo o como un maestro de escuela, pero tenían que, o tenemos nosotros que entender que esto tenía un significado y ese significado apuntaban a ese sacrificio de Cristo, que era necesario un sacrificio para ser purificado. Y la forma que ellos podían entenderlo, o Dios en ese momento les enseñaba, es a través de esos sacrificios. Pero ellos tenían que entender que se refería a ese sacrificio de Cristo. A eso era lo que llevaba a ese ayo de estar haciendo esos rituales. Entonces algunos piensan que uno tiene que hacer esto o aquello, o sea, aún viendo esta cosa, esto que está escrito, desprenden estas escrituras y entonces empiezan a ver que uno tiene que hacer algo más para llegar a Dios, para obtener la salvación. Y debemos de comprender nuevamente que no son las cosas físicas que se hacen las que nos salvan. No es cuántos sábados o cuántas fiestas hayamos guardado o cuántas Pascuas hayamos guardado. Pero si uno, o sea, aquí hay que tener en cuenta, pero si uno no está dispuesto a obedecer a Dios guardando los sábados, guardando las fiestas, guardando lo que Dios dice, entonces nunca nos hemos arrepentido y nunca habremos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y sus leyes del nuevo pacto no van a estar guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que obedecer a Dios en lo que Él nos dice, pero no pensemos que por guardar tantos sábados o por guardar tantas fiestas o por guardar tantas Pascuas tenemos ese acceso a la salvación asegurado. Porque si, como dice en otra escritura, si nosotros pecamos, todo lo demás queda borrado, ¿sí? Nosotros tenemos que arrepentirnos y una vez que nos arrepentimos, entonces podemos seguir teniendo ese acceso a la salvación, pero si nosotros no nos arrepentimos y no cambiamos, no vamos a tener ese acceso a la salvación. Y por ese amor y esa obediencia a Dios es como nosotros guardamos estas fiestas, guardamos los sábados, guardamos la Pascua, hacemos ese pacto con Él. Y muchos toman este capítulo de Gálatas 3, y en especial, por ejemplo, este versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente que hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Digo, muchas personas toman esta escritura de Gálatas 3:19 para decir que la ley fue abolida y que fue añadida por las transgresiones y que fue ordenada, y dicen que, como dice aquí, y hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, entonces pues ya vino Cristo y pues ya todo queda abolido porque pues ya se cumplió. Pero hay que entender muy bien lo que quiere decirnos esto y esto viene muy relacionado todavía a estas obras de la ley. Hay que entender algo de lo que aquí dice en Gálatas 3:19 y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Y yo les pregunto, ¿habla aquí de los 10 mandamientos? ¿Los 10 mandamientos se agregaron debido a las transgresiones? Y la respuesta es no. Para comenzar y para comprender bien esto, los 10 mandamientos definen lo que es pecado, definen lo que es una transgresión. Y esto lo podemos ver fácilmente de escrituras que conocemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos habla acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, le digo, esta es una escritura que todos conocemos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si vemos aquí, la ley es la que nos define qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, los mandamientos
no fueron añadidos a causa de la transgresión. Los mandamientos nos hacen ver, nos hacen entender qué es la transgresión. Romanos, otra escritura también en Romanos, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, si no existieran los 10 mandamientos, no existiría el pecado, no existiría la transgresión. Pero la ley ha existido, y por eso lo podemos ver desde el Génesis, que la ley ya existía desde cuándo. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, para poder entender un poquito más acerca de esto, y tengamos en cuenta el día sábado. Hoy es día sábado, y recuerden que, y recordamos todos y sabemos que el sábado es parte de los 10 mandamientos. El sábado es parte de los 10 mandamientos. Vamos a ver si el sábado realmente es un agregado o cómo podemos ver esta parte del día sábado. Vamos a recapitular los hechos para entender este tema. Y ustedes recordarán que antes de que Israel llegara al monte Sinaí, de acuerdo al Éxodo 19 y a Éxodo 20, tenemos el milagro del maná en Éxodo capítulo 16. No voy a leerlo, pero ustedes anótenlo ahí para que lo lean, que en Éxodo capítulo 16 nos habla de el maná, pero no solamente es el capítulo del maná, sino realmente es el capítulo de milagros, y de que a través de esos milagros Dios le enseñó al pueblo de Israel y a toda esa multitud que salió también de comprender el día sábado. Les instruyó acerca del día sábado antes de llegar al monte Sinaí. Entonces recordemos lo que les había dicho, que ellos tenían que recolectar cada día lo que necesitaban para su sustento, y nada más tenían que recoger lo que necesitaban, ¿sí? Y tenían que, ¿qué pasaba si ellos recolectaban más de lo debido cada día? Pues al día siguiente se hacía gusanos, generaba pues ahí el mal olor, porque ese maná se echaba a perder. A excepto del viernes, cuando llegaba el sexto día, les dijo que ellos tenían que recoger una doble porción. Esa doble porción era para cubrir su necesidad del día sexto y del día sábado. Cuando llegó el día sábado, ese maná no se había agusanado, no se había echado a perder, no olía mal, se mantenía. Y ese era el milagro que Dios hizo para enseñarles acerca del sábado. Hay personas que salieron y nada más tomaron su porción, que pensaron, bueno, el sábado va a haber más, y personas salieron el día sábado para ver si recogían como todos los días, pero no hubo maná, no estaba el maná ahí, ¿sí? Pensaron que podían recogerlo como los otros días, pero no fue así. Eso era para enseñarles acerca del sábado. El sábado existía y les fue enseñado a través de milagros al pueblo de Israel, y Dios los hizo cumplir esto antes de que llegaran al monte Sinaí. El sábado ya estaba en vigor y no se dio a conocer en el monte Sinaí. O sea, Dios se los había enseñado desde mucho antes de que llegaran al monte. Entonces, en el monte Sinaí, Israel dijo, ustedes recordarán en Éxodo 19, versículo 8, dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, lo haremos. Ustedes lo pueden leer también en Éxodo 24, versículo 3 y el versículo 7 también. Entonces, aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 19, como los leímos, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y recordamos que dice que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, en el versículo 1, dice lo siguiente, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Dios, y empieza a dar todos esos mandamientos.
¿Quién pronunció los 10 mandamientos? Fue Dios, aquí lo vemos. No fue un ángel, no fueron ordenados por un ángel. Versículo 19, aquí mismo, Éxodo 20:19. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Sabemos aquí que recalca Moisés que Dios había bajado al monte y él había pronunciado esos mandamientos. No fue un ángel que bajó, no, aquí no dice Moisés, bueno, el Eterno mandó un ángel para que cumpliese los mandamientos, para decírnoslo. No, aquí vemos que Dios los pronunció, y también ustedes lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. O sea, los 10 mandamientos no fueron pronunciados por un ángel, sino por Dios mismo. Después de que fueron pronunciados, recordaremos que Moisés subió al monte, y mientras estuvo ausente durante 6 semanas, construyeron un becerro, que como dicen, pusieron todo el oro y ¡pum!, de repente allí apareció ese becerro. Realmente no fue así. Sabemos que, como dice la escritura, le dieron ahí forma con burí, ahí lo esculpieron y salió, y le dieron esa forma de becerro. Entonces, después de que pronunció Dios estas palabras, Moisés subió al monte, y cuando estuvo ausente, ellos construyeron este becerro, y claramente vemos que hubo esa idolatría, ese adulterio, ese destrampe del pueblo, y después Moisés bajó. ¿Qué pasó cuando bajó del templo? Lo que vienen después, o lo que vemos que sucede después, es de que se dieron las instrucciones, o sea, leyendo y yendo en ese orden que nos da Éxodo, vemos que se dieron las instrucciones para la construcción del tabernáculo y la ley de los sacrificios levíticos. Sí, ustedes lo pueden leer, digo, desde Éxodo 36 hasta el capítulo 40, están todas estas instrucciones, ¿sí? Moisés erige el templo hasta el tabernáculo, capítulo 40, también lo pueden ver en Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 7, donde habla acerca de los sacrificios, habla acerca de esto, y esto fue lo que fue agregado, y esto fue lo que se agregó debido a las transgresiones, de acuerdo a lo que dice Gálatas 3:19. Las leyes rituales son la base de lo que Israel tuvo que hacer para recuperar ese acceso a Dios, ¿sí? Son las bases que Israel tuvo que hacer y fueron promulgadas para recuperar ese acceso a Dios. Hubo cosas que se agregaron para enseñarles como ayo, era para que comprendieran que para ser limpiados de sus pecados debería de haber un sacrificio, un derramamiento de sangre, que apuntaba, les digo, para entender al sacrificio de Cristo. Creo que podemos entender este punto de las acciones, ¿sí? La circuncisión no es lo que nos da acceso a Dios, ni tampoco se logra con las acciones de lo que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que nos da el acceso a Dios? Cristo es el que nos da ese acceso al Padre y lo que nos lleva a esa salvación. Si fuera por la circuncisión o por las obras de la ley, en cuestión de los rituales, de los sacrificios, por demás murió Cristo. O sea, ¿para qué murió si hubiéramos hecho esto? Nosotros reconocemos ese acceso a Dios a través de Jesucristo. De hecho, nadie, ustedes recordarán que nadie tenía acceso al Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 1, vamos ahí. Vamos a Juan capítulo 1 para constatemos qué es lo que dijo Cristo, que yo sé también que ustedes recordarán muy bien esta escritura. Dice Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, gracias a Cristo es que nosotros podemos conocer la existencia del Padre. ¿Sí? Gracias a Dios es el que nos da a conocer. Y también, si nosotros recordamos un hecho importante cuando Cristo murió, en Mateo 27, capítulo 27,
versículo 51. Ustedes recordarán muy bien este suceso. Ya una vez está Cristo crucificado y viene lo siguiente, una vez que Él entrega el Espíritu, como lo dice el versículo 50, dice versículo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Jesús fue crucificado y hubo ese gran terremoto y el velo del templo se rasgó en dos, entonces se abrió ese camino hacia el lugar santísimo. Esto simboliza el hecho de que el sacrificio de Jesús, el Cristo, con su muerte, hizo posible nuestro acceso directo a Dios. Así es como nosotros tenemos ese acceso a Dios. El acceso a Dios es a través de Jesucristo. Todo viene a través de un sacrificio, no a través de sacrificios de corderos o de cabras o de un buey o de tórtolas o de palominos, sino a través de Cristo es que tenemos el acceso, porque Él se ofreció a sí mismo en un solo sacrificio por el pecado para siempre y por el pecado de todos, y lo podemos leer y constatar aquí en Romanos capítulo 6, versículo 10, dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y podemos ir hasta Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Les pido que vayan allá para leer lo que dice acerca de los sacrificios. Dice: por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, los rituales no los llevaban a la perfección, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, o sea, lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vemos aquí que nuevamente nos recalca esta parte, que gracias al sacrificio de Cristo es como nosotros obtenemos ese acceso a Dios y cómo obtenemos esa herencia eterna, la salvación, es a través de Cristo. Jesús es la fuente y el medio de nuestro acceso a Dios. Y nuevamente, el problema o el gran problema que se tenía es que para los gálatas era difícil aceptar que el acceso a Dios era así de simple, a través de Cristo. Jesucristo pagó la pena por el pecado y por medio de él tenemos también ese acceso a Dios y a la salvación. Cuando aceptamos y nos valemos de ese acceso, vamos a actuar sobre las cosas que Dios nos pide que hagamos. Actuar de acuerdo a ese acceso significa que nos vamos a arrepentir, que nos vamos a alejar del pecado, que vamos a cambiar, que vamos a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y vamos a aceptar su gobierno en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a aceptar que Él gobierne en nuestras vidas. ¿En qué punto? Bueno, en el que Él nos dice, haz esto y lo vamos a hacer. Estas son las leyes que tienes que seguir, esto es lo que tienes que cumplir y lo vamos a hacer. Y a través de esas leyes vamos a poder discernir qué es pecado y qué no es pecado. ¿Sí?
Vamos a querer, una vez que nosotros aceptemos ese sacrificio, vamos a querer que Él viva su vida en nosotros para llegar a lo que dice Gálatas 2:20, y lo quiero leer, que les digo, yo sé que conocen esa escritura. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo el Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que les decía, si nosotros por las acciones pensamos que eso nos va a llevar a ese acceso a Dios y vamos a obtener la vida eterna, por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice acerca de esto, que nosotros tenemos que llegar a ese punto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Y entonces tenemos que seguir esas pisadas de Cristo. Como lo dicen también otras escrituras, también Pablo nos menciona aquí en Primera de Corintios, capítulo 11. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, tenemos que ser esos imitadores de Cristo, seguir las instrucciones de Cristo, seguir lo que hizo Cristo. Primera de Pedro, otra escritura que conocemos también, que nos habla de ese ejemplo que nos dejó Cristo y que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa es la parte de aceptar su gobierno también en nosotros, que seguirlo a Él, que Él nos dirija, que Él nos instruya, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este es un ejemplo que debemos de seguir de Cristo, que no se halló pecado en Él, ni se halló engaño en su boca. Si nosotros queremos llegar y tener ese acceso al Padre y tener ese acceso a la salvación, a la vida eterna, pues tenemos que ser esos imitadores de Cristo, y en esa imitación tenemos que evitar el pecado y tenemos que evitar el que haya engaño en nuestras bocas. Otra escritura para que veamos cuál es el ejemplo de Cristo, cuáles son sus pisadas y qué es lo que tenemos que seguir haciendo, lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 16, y dice Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Conforme a su costumbre, cada sábado, cada fiesta, siguió guardando Cristo, porque lo teníamos que hacer, porque estas nos enseñan el plan de Dios, nos enseñan esa parte que Cristo cumplió y la que nosotros tenemos que hacer, que cumplir, y lo que vendrá después, que también seguirá cumpliendo Cristo, de llevarnos hasta la gloria. Pero nosotros tenemos que hacer esa parte que Dios nos pide. También podemos leer otra escritura en el libro de Hebreos, capítulo 13, que dice lo siguiente. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, nosotros tenemos que seguir y no pensar que, bueno, ya una vez que murió en la cruz ya se dejan de guardar el sábado, las fiestas y todo lo demás. No, aquí dice que es el mismo. Entonces, nosotros tenemos que seguir cumpliéndolas. Y cuando nosotros vamos a la fiesta del tabernáculo, recordamos que las fiestas se van a seguir guardando. ¿Por qué? Porque las fiestas van a servir también para enseñarles a las personas, a los que sobrevivan, a los que nazcan en el milenio, acerca de este plan de Dios, y también ellos, para que también ellos lleguen a ese arrepentimiento. O sea, todo nos instruye, nos guía hacia Dios. Regresando, bueno, recordemos que fue la acción de Cristo la que hizo posible nuestro acceso a Dios, o sea, su sacrificio. Ustedes y yo podríamos hacer muchas cosas, por ponerle un nombre, tal vez perfectamente, pero ni aún así obtendríamos ese acceso a Dios. Si ese acceso a Dios se lograra por cosas, por hacer esto, por hacer lo otro, como lo vimos, por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo?
si el acceso de Dios se hubiera logrado simplemente con circuncidarse, o haciendo esto, o haciendo aquello, o hablando en hebreo, o pronunciando el nombre de Dios en hebreo, o vestirnos como judíos, o recordar simplemente de que somos del linaje de Israel. Entonces, ¿por qué murió Cristo? O sea, hubiera sido tan simple, hubiera puesto Dios las cosas tan simples, simplemente, número 1, hazte la circuncisión. Número 2, o más bien, hazte la circuncisión. Si no te haces la circuncisión, pues haz todas las obras buenas. Si no las obras buenas, pues busca tu genealogía. Si eres del pueblo de Israel, pues ya, la libraste, ya tienes vida eterna, ya tienes mi acceso a mí. No, o sea, no es así. O sea, Cristo murió para darnos ese acceso. Su muerte hubiera sido en vano si por las obras de la ley, que ya vimos que eran esos rituales, esos sacrificios, si por esas obras o por hacer las cosas bien, o por guardar los sábados, o por tantas cosas que podemos poner, hubieran sido o tendríamos que hacer, en vano él hubiera muerto. Hubiera sido más simple para Dios haber dicho, vayan y hagan esto y obtendrán el acceso a mí. Pero no es así. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 26, que ustedes recordarán, aquí en esta parte toca el punto acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Esto nos muestra ese contraste entre las obras, sí, de la carne y del Espíritu, pero nos habla también de que tenemos que entender que hay frutos tangibles en nuestra vida cuando tenemos ese acceso a Dios y cuando actuamos en consecuencia a esa obediencia a Dios. Dios nos da de su Espíritu y es como nosotros obtenemos ese sello, esa relación directa con Dios, y entonces nosotros tenemos estos cambios en nuestras vidas, digo que son tangibles, que se pueden ver, y tan se puede ver que a través de esto es como nosotros podemos hacer esa auditoría para examinarnos, del cual nos hablaba el señor Luján, ¿sí? A través de estos frutos, de ver estos frutos, ¿tengo estos frutos o no tengo estos frutos? Es como nosotros podemos llegar a ver que sí tenemos ese acceso a Dios y que sí podemos llegar a tener esa salvación. Dios nos da, les digo, ese espíritu, ese sello para tener esa relación directa, para poder tener esa relación con el Padre y con Cristo, gracias a ese sacrificio de Cristo. Pero también lo podemos ver de esta otra manera. Los frutos de la carne son la manifestación de esa falta de conversión o de esa falta de conocimiento de Dios, de sus leyes, de sus instrucciones. Cuando nosotros no tenemos esa conversión en nuestra vida, es que no hemos aprovechado ese acceso que tenemos a Dios, que no hemos aprovechado ese llamado a la salvación, a la vida y a la vida eterna. No lo hemos aprovechado. Tenemos que llegar a ese punto de crecer en cada uno de estos frutos del Espíritu y llegar al punto, como lo leímos en Gálatas 2:20, de ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo en nuestras vidas, que Él gobierne nuestras vidas. Si aceptamos nosotros el sacrificio de Cristo, entonces debemos de limpiarnos, debemos de lavarnos, debemos de llegar al arrepentimiento y al bautismo. Y como todos ofendemos muchas veces, que es algo que debemos también de recordar, bueno, tenemos que arrepentirnos muchas veces también. Tenemos que arrepentirnos, pero para poder seguir manteniendo ese acceso a Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios sucios o inmundos. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra y más allá de la letra, o sea, en el espíritu, para tener ese acceso a Él. Las diversas ceremonias, los rituales físicos que se señalan, que señalaron el hecho de que Dios tenía, o para que lo entendamos, cuando ustedes leen estos ceremonias, estos rituales físicos, Dios les había señalado e indicado la forma específica en que Él quería que hicieran las cosas. Así también nosotros, Dios a través de toda esta escritura y de todo este conocimiento que nos da, nos muestra y nos pone muy claramente
la forma en que nosotros podemos tener acceso al Padre y a la salvación, y es por medio de Cristo, que no le tenemos que agregar otras cosas o es irnos al otro extremo de no hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo, ¿sí? No tenemos que agregar algo más porque Dios ya nos trazó cómo es el camino para llegar a Él y cómo podemos obtener la salvación. Simplemente es cumplir lo que Él nos está diciendo. Para llegar debemos de cumplir, debemos de seguir las instrucciones indicadas por Dios para que lleguemos a la salvación, lleguemos al Padre. Como lo mencionaba el señor Lucán, digo, y me vino cuando empezó a hablar de las auditorías, pues nosotros también en la empresa vivimos mucho esto de las auditorías, que la auditoría para obtener el ISO 9000 y que el 14000 y que las auditorías constantes porque ya se va a llegar. Todo está en un sistema, nosotros en la empresa le llamamos así, el sistema de gestión integral, ¿sí? Y esas son todas las políticas con las cuales se rige la empresa y cuáles uno se tiene que regir. Por ejemplo, si yo le quiero dar un crédito al cliente, pues el sistema de gestión integral me dice qué es lo que yo tengo que hacer para darle un crédito al cliente, ¿sí? Si yo quiero hacerle una cotización al cliente, el sistema me dice cómo tengo que hacer esa cotización al cliente y qué formato tengo que utilizar para darle esa cotización al cliente. Si yo quiero facturarle al cliente, bueno, el sistema me dice cómo tengo que hacerlo para hacer esa facturación al cliente. Es lo mismo esto, como lo planteaba el señor Lucán. Nosotros tenemos que seguir todas estas instrucciones. Primeramente, comprender y ponernos muy en claro el rol que juega Cristo en nuestras vidas. Y Él juega un rol muy importante para nosotros poder tener ese acceso al Padre y poder tener ese acceso a la salvación, ¿sí? Pero también nos indica en este manual, como si fuera nuestro sistema de gestión integral para nuestras auditorías, como lo mencionaba el señor Luján, sí, nosotros tenemos que seguirlas para cumplir y para demostrar que realmente nosotros hemos aceptado por fe ese sacrificio de Cristo y por fe vamos a seguir unas instrucciones, tal como lo hizo Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y lo hizo creyendo por fe. Así también nosotros por fe tenemos que seguir cada una de las instrucciones que nos da Dios. No tener dioses ajenos, guardar el día sábado y las fiestas, honrar a nuestros padres y todo lo demás. No robar, en esa parte de no robar, pagar nuestros diezmos y nuestras nuestras ofrendas, y también no ofender al prójimo, amar al prójimo. Y digo, todas estas cosas nosotros las tenemos que seguir, ¿sí? Pero sobre todo no olvidar que gracias a ese sacrificio de Cristo es como nosotros tenemos ese acceso al Padre y como nosotros obtenemos la salvación. Digo, yo quería hablar de este tema porque ahora que se acerca la Pascua, tengamos muy en cuenta esto, que el sacrificio de Cristo es el que nos dio el acceso al Padre y es el que nos va a llevar ese acceso a Dios, ese sacrificio de Cristo es el que nos da ese acceso a la salvación, a la vida eterna. Digo, todo esto es para que lo tengamos muy en cuenta, para que sigamos al verdadero Cristo y para que lleguemos a esa relación con el Padre y para que así también sea cumplido y lleguemos a la vida eterna. Entonces esto es lo que yo les quería compartir. No recuerdo si a lo mejor lo había hablado o en alguna congregación, pero se me hizo importante recordar este tema. Les digo porque es importante recordar ese rol que tiene Jesucristo en nuestras vidas y no es de que nosotros por nuestra cuenta, como los estoicos, pensemos que por nuestras acciones vamos a tener el acceso al Padre sin ningún problema o a través de nuestras obras vamos a llegar a la salvación sin ningún problema. No, es gracias a ese sacrificio de Cristo que nosotros obtenemos ese acceso al Padre y a la salvación. Bien, eso era lo que les quería compartir este día. Que sigan teniendo un feliz sábado y regreso a los controles para la conclusión del servicio.